Floricanto.digital presenta. Valora Radio y Floricanto.digital presentan Tips de una mamá de 5 hijos con Silvia del Valle. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Valora Radio? Ya estamos aquí una semana más reunidos en el nombre del Señor, felices de poder estar pues en este programa que está preparado con mucho cariño, este programa Tips de una mamá de 5 hijos. Yo soy Silvia del Valle y al día de hoy me acompaña mi hija Silvia Elisa. Hola. Hola a todos, qué gusto poder estar con ustedes una semana más. Pues sí, el día de hoy la verdad es que le he pedido que me vuelva a acompañar porque la semana anterior tuvimos muy buenos comentarios y además el tema es un tema que de verdad nos agrada y que ella pues conoce muy bien y le gusta mucho este tema. Así que bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar, ¿qué les parece que nos acompañan a hacer una pequeña oración para, bueno, pues que Dios nos acompañe, nos proteja y nos ilumine? Claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Valora Radio y Floricanto.digital presentan Tips de una mamá de 5 hijos con Silvia del Valle. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Valora Radio? Ya estamos aquí una semana más reunidos en el nombre del Señor, felices de poder estar pues en este programa que está preparado con mucho cariño, este programa Tips de una mamá de 5 hijos. Yo soy Silvia del Valle y al día de hoy me acompaña mi hija Silvia Elisa. Hola. Hola a todos, qué gusto poder estar con ustedes una semana más. Pues sí, el día de hoy la verdad es que le he pedido que me vuelva a acompañar porque la semana anterior tuvimos muy buenos comentarios y además el tema es un tema que de verdad nos agrada y que ella pues conoce muy bien y le gusta mucho este tema. Así que bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar, ¿qué les parece que nos acompañan a hacer una pequeña oración para, bueno, pues que Dios nos acompañe, nos proteja y nos ilumine? Claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rogamos a María Santísima que también venga a interceder por nosotros. Y bueno, pues ya estamos listísimos, pero antes de que les platique cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy, quisiera pues que pudiéramos estar en contacto con ustedes. Ya saben cómo puede ser, por medio de nuestras redes sociales, ¿verdad? Claro que Primero que nada en Valora Radio, en la página de Facebook. También este programa se realiza desde la ciudad de Querétaro en colaboración con Floricanto.digital, así que también lo pueden encontrar en su página de Facebook, que es Santa María Reina de la Paz Floricanto, y un mensajito a mi teléfono celular o un WhatsApp al 55 49 44 24 51. Tú sabes que me encanta estar en contacto con nuestros amigos, ¿verdad? Claro, y además, si quieren verlo después o si quieren pasárselo a algún amigo, pronto estará también en nuestra página www.floricanto.digital. Pues sí, y ya estamos entonces con esto listísimos para poder platicarles un poquito cuál es el tema que estamos tocando el día de hoy, que es inteligencias múltiples. Ya lo habíamos prometido, la semana pasada lo habíamos prometido, pero pues se nos hizo bueno también tocar el tema de la familia y por eso el día de hoy estamos ya listísimas para compartir con nuestros queridos amigos este tema que es de verdad importante, porque de esta forma, bueno, pues nuestros queridos amigos podrán conocer, así como lo hemos hecho nosotros en familia, cuáles son las inteligencias que predominan en nuestros hijos y así poder pues encauzar o encaminar su aprendizaje y afianzarlo en estas inteligencias, ¿no crees? Claro, esto es
padrísimo una vez que lo entiendes, una vez que lo pones en práctica, porque entonces te hace la vida muchísimo más fácil, tanto en el estudio como en otros campos de la vida, ¿no? Así es, fíjate que así es, y pocos lo podemos conocer. Pero bueno, el día de hoy vamos a compartir de una manera rápida, ágil, de este programa. Seguro que se nos va a ir muy rápido. Por eso, antes de comenzar con él, vamos a saludar y bendecir a nuestros amigos que nos están acompañando, y a lo mejor después nos cuesta un poquito más de trabajo hacerlo. Pero bueno, claro, agradecemos y bendecimos que nos acompañe Julieta Manjarres, Glenis Pino. Hola, saludos desde Colombia, gracias. María Guadalupe Mayo, hola, buenas tardes. Yo ya tengo 5 hijos, bendito sea Dios. Nancy Rom Alanis, hola, qué bendición, gracias por acompañarnos. Bueno, pues el tema de hoy, como lo decimos, son las inteligencias múltiples, y antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a pasar a esta sección que es para reflexionar. Son estas pequeñas frases que nos van a ir como introduciendo en el tema, y que nos van como dar una panorámica de lo que nos dicen los santos sobre la educación y sobre la parte de la inteligencia de nuestros hijos, ¿no? Claro. A ver, la primera frase es de San Juan Bosco y dice: sin confianza ni amor no puede haber una buena educación. Es importante entonces, primero que nada, el amor. Claro. ¿No? Educar a nuestros hijos con amor. Y esto no quiere decir que no seamos firmes, porque el amor también corrige, y el amor, por amor, tenemos que educar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero todo con y por amor. Y la confianza, es importante que confiemos en nosotros mismos, que somos capaces o que seremos capaces de educar a nuestros hijos, pero es más importante que confiemos en que Dios nos va a dar todas las virtudes y cualidades que necesitamos para ser buenos papás. Si no, pues no nos habría confiado hijos. Entonces, bueno, pues ojalá que lo pongamos así como que en nuestro pensamiento, y tengamos la capacidad de irlo meditando poco a poco durante esta semana. Vámonos a la segunda frase de hoy. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Tomado de 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Así es, y entonces, como hay diversidad de carismas, como hay diversidad de actuaciones, también hay diversidad de inteligencias. Y bueno, pues no es un tema nuevo, no es raro, pero sí no es tan conocido. ¿De qué se trata este tema? Bueno, pues nuestros hijos no siempre aprenden igual, más bien cada uno aprende de forma diferente, ¿no lo crees? Claro, sí, y es súper común que de la forma que uno aprende, no sé, a restar, para el otro sea completamente ilógica o no le entienda tan fácilmente. Así es, así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre estas inteligencias. Es una teoría muy novedosa, aunque no nueva, ¿verdad? Novedoso quiere decir que está todavía en pues como que en estudio, ¿verdad? Pero ya con bases muy sólidas, cada día se actualiza más, y Gardner, que es quien pues la puso en el panorama, nos hablaba primero de 8 inteligencias, ahora ya son 9. Él ha seguido pues estudiando todo esto, y entonces ahora nos habla de 9 inteligencias o áreas de la gran inteligencia de nuestros hijos, que bueno, pues se especializan un poco en ciertos temas. ¿Y qué les parece que sacan papel y pluma? Porque vamos a explicar rápido, a grandes rasgos, pero muy concretamente, de qué se tratan cada una de estas inteligencias, porque nadie puede dar lo que no conoce o lo que no tiene. Entonces, no podemos identificar las inteligencias de nuestros hijos si no tenemos claro cuáles son estas inteligencias. Así que me vas a ayudar también, Silvita, a pues ir dando las características de cada una de las inteligencias. Empezamos con la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística, las características que tienen las personas que la tienen como predominante. Exactamente, es que son hábiles con las palabras. El niño es capaz de utilizar las palabras efectivamente, y es la inteligencia del orador, del comediante, del locutor o comentarista de radio, o del político, por ejemplo. Bueno, pues sí, este último grupo pues a veces se pasa, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que esta inteligencia
es muy, muy buena y muy necesaria para las personas que quieren ser pues oradores, conferencistas, y no sé si les ha pasado, pero de pronto nos damos cuenta que nuestros hijos de repente hay que ponerles un tapón en la boca, ¿no? Por ejemplo, como alguien que yo conozco, ¿verdad? ¿De verdad que sí? Bueno, pues hay muchas características que poco a poco vamos a decir, ay, esta la tiene mi hijo, esta la tiene mi hija, esta es de fulanito, y recordemos que son signos así, pequeños rasgos para que puedan ubicarlas. Yo les recomiendo que, bueno, poco a poco las vayamos conociendo más. Esta fue la inteligencia lingüística. Vámonos ahora a la inteligencia lógico-matemática. El niño es hábil para los números, es capaz de utilizar los números y basarse en la lógica para razonar. Y es la inteligencia de los científicos, los contadores o los actuarios, por ejemplo. Muy bien, entonces, los niños que rápidamente ubican los números, que rápidamente saben sumar, restar y hacen razonamientos de esos que dices, wow, tiene 3, 4 años y está razonando como un adulto. Bueno, pues ellos tienen esta inteligencia muy desarrollada. Y sabes qué, ya más grandes, a los que las matemáticas no les cuesta, y se van mucho por las fórmulas, más que por dibujar las figuras. Así es. Todo por fórmulas. Muy bien, muy bien. Ahora vámonos a la inteligencia espacial visual. Hábil para los espacios. El niño es capaz de visualizar imágenes mentalmente y de crearlas ya sea o tridimensionalmente. Okay. Es la inteligencia del escultor o artista, el inventor o el decorador. Así es, entonces todo lo que tiene que ver con los espacios, con el dimensionamiento, los arquitectos, los pintores, diseñadores, todo lo que tiene que ver con el dibujo. Si tu pequeñito ya está muy chiquito y ya hace dibujos con muy buenas proporciones, bueno, pues quizá tenga desarrollada esta inteligencia. Antes de seguir con las inteligencias, saludamos y bendecimos a Ana Palacio. Hola, bendiciones, y también al padre Lorenzo Rivas Fuentes. Gracias por acompañarnos, padre. Saludos desde Misantla, Veracruz. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Vámonos ahora a la inteligencia corporal kinestésica. Es ágil con el cuerpo. El niño es capaz de controlar y expresarse con el cuerpo. Es la inteligencia de todo el cuerpo, por lo mismo es la inteligencia de los atletas, bailarines, actores, maquinistas, costureras, carpinteros o mecánicos. Es decir, de los deportistas, ¿no? Y de las personas que tienen habilidad para realizar trabajos manuales, ¿no? Entonces, si por ejemplo, como alguno de mis hijos, bueno, como mis 3 hijos, ¿verdad? Todo es fútbol, deporte, bueno, pues no es que estén de vagos, sino que tienen más desarrollada esta inteligencia corporal kinestésica, que no es mala, quizás sea de las más complicadas de saber tratar, pero si lo logramos, tendremos un gran aliado en los deportes y en las actividades físicas. Por ejemplo, cuando pues les enseñamos a tus hermanos a las tablas de matemáticas, las tablas de multiplicar, pues las aprendieron brincando, ¿no? Y corriendo, sobre todo Regina. Entonces, bueno, pues si tu niño no puede estarse quieto, si se tiene que estar moviendo todo el tiempo, bueno, pues si no lo puedes tener más de 5 minutos haciendo la tarea. O sentado, ¿verdad? Bueno, pues quizá tenga muy desarrollada y sea predominante esta inteligencia corporal kinestésica. Vámonos ahora a la inteligencia musical. Hábil para la música. El niño es capaz de llevar el ritmo, sacar melodías, inventar canciones. Es la inteligencia de los compositores, músicos y cantantes. Y yo le agregaría los que bailan con el ritmo de la lavadora. ¡Claro! O del tren, ¿no? Cuando pasa, claro, todo lo que tiene que ver con los ritmos, aquellos que van tarareando todo el tiempo, o que están chiflando. O que hablan cantando. Bueno, pues cuidado, porque por ahí podemos también apuntalar su aprendizaje. Recordemos que estas inteligencias no son las típicas de las que la escuela nos marca. Entonces, si tu niño de repente saca 0 en matemáticas y 10 en música, bueno, pues quizá por ahí podamos llegarle también a las matemáticas por la música, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a la siguiente inteligencia,
Saludamos y bendecimos a Silvana Mata, a Verónica Lomelín, gracias por acompañarnos. Yada Ornelas y Glenis Pino nos pregunta, ¿más o menos a qué edad se descubren este tipo de inteligencias? Wow, bueno, pues en cuanto tu pequeño ya puede caminar, ya se puede mover, se van descubriendo poco a poco. La verdad es que son rasgos muy característicos que desde muy temprana edad van dando ya síntomas. Por ejemplo, los pequeñitos, los bebés, si la música los embeleza, si la música los tranquiliza, si ponen atención con cierta música, quizá la inteligencia predominante sea la musical. En cambio, hay bebés que aunque les pongas música, nada más no tienen ninguna reacción. Por otro lado, hay bebés que desde muy pequeñitos, en lugar de dormir, comer, están despiertos, se mueven, se quejan. Por ejemplo, José Pablo, ¿te acuerdas? Él estuvo, mi último hijo de los hombres, el último, él estuvo en terapia intensiva neonatal por una semana y cuando lo ponían en la incubadora, bueno, pues él lo ponían y se movía tanto que se bajaba. Terminaron poniéndole un pañalito así, atorándolo para que no se moviera tanto porque era necesario que estuviera tranquilo. Este ya es un rasgo de una inteligencia kinestésica, corporal kinestésica muy desarrollada. Claro, y al bebé que lo puedes tener dibujando o bueno, haciendo trazos un buen rato, pues ya es un síntoma de que es espacial, visual. Por ejemplo, así es. Entonces, bueno, pues es desde muy temprana edad y hay que ir observando a nuestros hijos para ir notando estos rasgos de su personalidad que se van haciendo muy palpables y que se van agudizando con el paso del tiempo. Oye, aquí tenemos un poco más de saludos para Guadalupe Vázquez, Tere Vidales y Mario Sanabria Aldrete. Saludos y bendiciones, qué bueno que estén con nosotros. Mónica Paredes también está con nosotros, gracias por acompañarnos. Vámonos ahora a la inteligencia interpersonal. Hábil para relacionarse. El niño es capaz de entender y trabajar con otras personas, hacer amigos en cualquier lado y es la inteligencia de las relaciones humanas. Wow, entonces, si tu niño es extrovertido, si no tiene ningún problema para comunicarse con otras personas y si además pues no es de estos niños que se chivean a la primera, sino que rápidamente entabla una buena relación con los compañeros, con las personas que no conoce. Hay niños que son facilitos, ¿no? Que te regalan una sonrisa nada más con haberte visto una vez. Bueno, pues quizá esta sea la inteligencia que predomine en ellos y ya vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Vámonos ahora a la inteligencia intrapersonal. Es diferente. La anterior fue interpersonal y esta es intrapersonal, hacia adentro. Hábil para conocerse a sí mismo y pensar solo. El niño es capaz de saber para qué es bueno y para qué no. Puede reflexionar sobre las metas de la vida y tener fe en sí mismo. Es la inteligencia de los empresarios, consultores y motivadores. Así que, si de pronto él se descubre ya desde muy pequeñito con que se puede peinar solo, que se puede vestir solo. Hay niños de 2 años que ya pueden escoger la ropa que quieren, por ejemplo, o niñas, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, bueno, pues esta puede ser una palomita, un rasgo muy importante para pensar que la inteligencia intrapersonal es la que tienen predominante. Vámonos ahora a la inteligencia naturalista. Amante de la naturaleza. El niño es capaz de sembrar un jardín, de cuidar a la mascota o hacer campañas de apoyo a la naturaleza. Es la inteligencia de los ecologistas, veterinarios o agricultores. Ah, muy bien. Entonces, estos niños que les encanta ver a los bichos, por ejemplo, que siempre andan rascándole a la tierra y de repente te salen con una lombriz en la mano desde muy pequeñitos. Estos niños que se fijan en que las hojas de los árboles o de las plantas son diferentes, bueno, pues quizá sea esta su inteligencia predominante y no es que les encante estarse enlodando, sino que están investigando y teniendo contacto con la naturaleza. Y por último, esta inteligencia se ha venido desarrollando o se ha clarificado últimamente. Entonces, bueno, pues algunos no lo toman como tal, otros sí, pero es la inteligencia existencial. Preguntar el porqué de las cosas, gusto por el silencio, practicar la oración y tener una escala propia de valores morales. Es la inteligencia de las personas que tienen una vocación
religiosa o al sacerdocio, o de los laicos que son consagrados. Es decir, consagrados no me refiero nada más a los que se hacen un voto, ¿no? Sino nosotros que tenemos muy claro a qué queremos seguir, qué fe queremos profesar, o sea, qué fe queremos profesar, que tenemos claro que los valores son primero, que defendemos la vida y la familia, etcétera. ¿Y qué valores? Como esta campaña de Salvemos las dos vidas, ¿verdad? Bueno, pues, ojo, tenemos también muy desarrollada nuestra inteligencia existencial. En fin, pues estas son las inteligencias. Ha sido muy rápida su explicación, pero si alguien tiene más interés en este tipo de inteligencias, pues podemos hacerles llegar algo de información. Pero ahora sí nos vamos a ir a los 5 tips para lograr identificar cuáles son las inteligencias predominantes en nuestros hijos y ayudar a desarrollarlas. ¡Ay, qué complicado! Pero antes de pasar al primero, vamos a saludar y bendecir a Sara Palomar Covarrubias. Gracias por las bendiciones. Y al padre Ricardo Hernández Tinoco, que nos está viendo desde Campeche. Un abrazo y bendiciones. Gracias, igualmente, bendiciones. Ojalá que este programa sea de utilidad. Gloria Janet Tista, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Pues, vámonos rápidamente al primer tip, que es... Investiga sobre el tema. Claro, recordemos que si no conocemos, pues es muy probable que no podamos aplicar adecuadamente todo lo que implica las inteligencias múltiples, la teoría de las inteligencias múltiples. Es importante no nada más quedarnos con lo que platicamos hace un momento, que fue rapidísimo y express, sino hay que leer. Hay un libro muy interesante que se llama Inteligencias Múltiples de Garner. Hay algunos otros recomendables, pero si quieren se los ponemos en un mensajito en los comentarios de este programa, de la publicación, porque es necesario que veamos cuál es la inteligencia que predomina en nuestros hijos, pero también es necesario que sepamos qué características tiene, qué actividades son propicias y que tengamos muy claro, sobre todo, que no es que dejemos de lado las otras, sino que vamos a apuntalar su conocimiento sobre esto y de ahí a desarrollar las demás. ¿Será nuestra aliada esta inteligencia? Hay quien me pregunta, ¿pueden ser 2 inteligencias que tengan más fuertes? Claro que sí, por supuesto que sí. Miren, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de uno de mis hijos, que le fascina el fútbol y tiene muy desarrollada la inteligencia corporal kinestésica, pero también tiene muy desarrollada la lógica matemática. Entonces, lo que ha pasado es que él ha basado su conocimiento tanto de historia como de geografía, como de matemáticas, estadísticas, en el fútbol. Entonces, los mundiales para nosotros son aliados, ¿verdad? Porque, bueno, esto de ver partidos y partidos y partidos no es tan padre, pero sí nos ha servido mucho porque han aprendido geografía al darse cuenta dónde son los mundiales, qué países van a participar, las banderas, los escudos, las capitales, porque las selecciones pues entrenan en la capital del país, y también la historia, porque entonces se dan cuenta qué ha pasado en ese país, bueno, cada cuánto son los mundiales, etcétera, pero también las matemáticas, y ahí es donde se aplica las 2 inteligencias, ¿verdad? Porque entonces empiezan a sacar estadísticas del mundial, hacen quinielas, sacan porcentajes y entonces se vuelve una educación integral. Si a esto le agregamos que ellos tienen una página de Facebook de fútbol y deportes que se llama Villamelones FC y que sacan reseñas de los partidos, etcétera, también están aplicando la inteligencia lingüística, ¿verdad? Que les ayuda a redactar adecuadamente, saber la ortografía, y si se dan cuenta, poco a poco vamos integrando a en un solo niño las diferentes inteligencias que al final de cuentas se basan o se ponen como pilar 1 o 2 inteligencias que son las que tienen más desarrolladas, y todo lo demás gira alrededor de esto. ¿Se fijan cómo es muy fácil? Así es, y también es un aliado muy grande el conocer las inteligencias
predominantes de los hijos. Y yo también les recomiendo que si sus hijos ya están grandes, les lean las definiciones y ellos mismos van a ir diciendo, como esta que es mía. Y a mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, porque yo soy visual en el sentido de que para aprender tengo que ver. Yo cuando estoy haciendo un examen o me quiero acordar de algo, me acuerdo cómo lo escribí en el cuaderno. Pero hay quienes son auditivos, entonces entienden más si ven un video o si escuchan o si les leen. Y hay quien dibujando. Entonces eso también nos ayuda muchísimo a la hora de estudiar, a irnos a lo seguro, a lo que ya sabemos que nos funciona, y pues con eso aprendemos mejor y más rápido. Así es. Vámonos al segundo tip, pero bendecimos, saludamos a Ángela Pla Acevedo. Saludos desde Bogotá, me encantó su conferencia. Gracias, qué gusto saludarte, qué bueno que estés aquí con nosotros. El segundo tip es observa a tus hijos. Claro, ya tenemos el conocimiento, ya sabemos que son 9 inteligencias y cómo podemos saber cuál encaja mejor con nuestros hijos si no conocemos a nuestros pequeños. Como les decía yo, es una tarea de todos los días desde pequeñitos. Pero como decía Silvita, si ya están grandes, bueno, pues es necesario también observarlos, ver cuáles son sus preferencias, cuáles son sus hobbies, qué cosas les interesa. Y cuando ya están más grandes, como bien decías, podemos incluirlos, podemos pedirles que nos ayuden a, pues a lo mejor hacer un test. Hay varios test para saber detectar estas inteligencias. En el libro que les digo de las inteligencias múltiples de Gardner viene un test que al final pueden ir llenando. Yo lo llené 5 veces, ¿verdad? Con cada uno de mis hijos y pues le pedí a mi esposo que me apoyara porque para mí eran muy claras algunos rasgos, pero otros no, y entonces mi esposo me ayudó. Y cuando ya están más grandes nuestros pequeños, pues ellos pueden ayudar y pueden decir, no, esto sí, esto va conmigo, ¿no? Bueno, la observación de nuestros hijos es muy necesaria y muy importante. 10 minutos al día, cuando menos. Si tú trabajas, si tienes que salir, 10 minutos al día es algo recomendable. Ojalá que pudiera ser más tiempo, pero de verdad no dejes para el final la atención y la observación de tus hijos. Es importante, es vital para todo el desarrollo de nuestros pequeños y para que podamos estar cercanos, que haya un canal de comunicación adecuado. Vámonos al tercer tip, que es identifica el perfil que tiene cada uno de tus hijos. Es importante entonces que ya tenemos la teoría, ya observamos a nuestros hijos y ahora sí nos demos el tiempo de ver en cuál de estas inteligencias encaja mejor cada uno de nuestros hijos. Como te decía, pueden haber 2 o más inteligencias que estén muy desarrolladas y no es que compitan, simplemente, no sé tú qué opines, pero necesitamos decir, esta sí, esta es fuerte, esta es débil, esta regular, para poder ver cómo les diseñamos pues todo su desarrollo y su aprendizaje, porque aunque en la escuela se fomentan solamente la lógico-matemática y la lingüística, predominantemente, ¿verdad? Porque bueno, las clases de deportes y de música son ahí si sobra tiempo. Entonces, bueno, pues nosotros como papás podemos fomentar por fuera estas otras inteligencias, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿cómo ves? Claro, y además, también, aparte del ámbito escolar, ajá, es muy útil porque si tú sabes que tu hijo es kinestésico, entonces entiendes por qué están rezando el rosario y se está moviendo y se está cambiando de lugar y se para y se sienta. Claro. Y obviamente no es algo correcto, pero ya sabes cómo tratarlo, ya sabes que no es porque esté queriendo llamar la atención, sino porque así es su personalidad. Claro, y entonces podemos ponerle a rezar el rosario, pero que él vaya y lleve una florecita al centro de donde estamos rezando y que regrese. Y en el siguiente Ave María, que vuelve a llevar otra florecita y que regrese. De esta forma canalizamos esa energía que tiene, porque la inteligencia que predomina es la kinestésica, y lo estamos acostumbrando a rezar, a que todos podemos convivir y que desarrollarle un poquito también la inteligencia intrapersonal y la existencial. Entonces,
si se fijan, por medio de una desarrollamos otras inteligencias. Antes de pasar al cuarto tip, quiero leer este comentario de Sara Palomar, que nos dice: yo cuido a mi nieto y me interesa saber y aprender. Gracias por el programa. Saludos desde Zamora, Michoacán. ¡Qué bendición! Muchas gracias. Pues ojalá te sea de utilidad. Son sencillos consejos, pero pues si quieres, puedes estar en contacto conmigo por medio de mi teléfono celular, un WhatsApp, por favor, al 55 49 44 24 51, o también me puedes buscar en Facebook, estoy como Silvia del Valle, o ponnos un comentario aquí en Valora Radio, o también en Santa María Reina de la Paz, Flor y Canto. Ahí también te podemos, pues poner atención y estar en contacto contigo y con todos nuestros amigos que nos están viendo. Vámonos ahora a el cuarto tip, que es: arma una estrategia personalizada. Yo sé que no somos pedagogos, pero somos padres de familia. Yo tenía, ¿te acuerdas? Para ustedes una carpetita con las actividades y las características de cada uno de mis hijos, y les puse un color diferente para poderlos identificar. De tal manera que ya desde el color implicaba una estrategia personalizada. Y dentro tenía yo qué actividades les gustaban, cómo podía educarlos conforme a las características predominantes, y también cuando ya sabemos cuál es la predominante y cuál es la que menos tienen desarrollada, debemos dedicarle tiempo a desarrollar la que está más baja. La idea es tratar de emparejar a nuestros hijos para que la educación sea integral. En mi caso fue mucho más sencillo porque como los educo en casa, no van a la escuela sino en homeschooling, yo desarrollé la estrategia y pues papá, hermanos y familia extendida, abuelitos, tíos y demás amigos nos apoyaron para apuntalarles esta educación. Pero no es esto exclusivo del homeschooling. Si tus hijos van a la escuela, puedes hablar con su maestra, con la tutora o el tutor, y también ver lo que se desarrolla en el colegio o en la escuela, y por la tarde o en los días de descanso, sábado, domingo, días festivos, fomentarles las otras inteligencias. ¿Te acuerdas de todo esto? Sí, claro, y además se me hace muy importante, pues no sé si recuerden que en la sección de para reflexionar, una de las frases hablaba sobre la confianza, y yo creo que también las inteligencias múltiples ayudan a generar esa confianza. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, en la escuela se manejan predominantemente la lógico-matemática y la lingüística. Entonces, quienes tienen estas habilidades ya le hicieron en la escuela. Así y son los inteligentes. Y normalmente los kinestésicos, los músicos y los espaciales, pues tienden a ser más los burros. Claro, o los que tienen malas notas, o también los intrapersonales. Ajá. O los existenciales, ¿no? Porque resulta que están pensando, según la maestra, en la inmortalidad del cangrejo, y ellos están pensando cosas importantes que solo a ellos les competen, ¿no? Claro. Y que a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo exteriorizar. Entonces, esta teoría de las inteligencias múltiples nos va a ser de mucha ayuda para poder apuntalar y apoyar la educación de nuestros hijos de mejor manera. Claro, y también esto de la estrategia personalizada, vale muchísimo la pena que expliquen a sus hijos un poco de esto, porque entonces a la hora de que ustedes les pongan metas para mejorar, exacto, no van a ser las mismas para cada quien, y entonces claro, así también los acostumbran a que la competencia sea contra ellos mismos, y no porque uno sepa dibujar muy bien y el otro no, por decir algo, va a ser más inteligente el otro o va a ir más adelante. Cada quien tiene su propia lucha, su proceso, su propio proceso. Esto es bien importante porque a veces pues entramos en competencias raras que solamente generan violencia en la familia y un ambiente tenso. Por eso es importante que también nuestros hijos se den cuenta que son únicos, que el hermanito no es igual a él porque no tiene las mismas características ni las mismas inteligencias desarrolladas, porque aunque tengan una misma inteligencia fuerte, el complemento, la segunda inteligencia fuerte puede ser muy diferente, y esto los hace únicos. Además de que Dios nos hizo únicos e irrepetibles, aún los gemelos son diferentes, así que esto lo debemos tener muy claro nosotros como papás, para que tampoco nosotros
comparemos a nuestros hijos. Es el peor error que podemos hacer, porque entonces generamos esa competencia entre hermanos y después llega a ser cosas muy tristes, estas luchas de poder para ver quién es el que puede más, quién es el más inteligente, quién es el que tiene más amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Antes de pasar a los comentarios, voy a darles el quinto tip, que es: apoya a tus hijos para que desarrollen lo que menos tienen. Y es lo que decíamos, es súper importante que si ya te diste cuenta cuál es la más desarrollada, también busques cuál es la menos desarrollada para que la logremos hacer crecer. Como te decía, se trata de tener lo más parejo posible el desarrollo de nuestros hijos. Y bueno, pues apoyarnos de donde están fuertes para jalar todo lo que está débil y que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Claro, y es un proceso, entonces poco a poco también, si lo hacen junto con ellos podrán decir de repente, yo estoy débil en esto, Así es. A mí me pasa, por ejemplo, lo espacial. Sí. Yo lo espacial es como mi punto flaco. Entonces, pues hemos buscado estrategias que me ayuden a practicar esto. Y no de una manera de, lo tienes que hacer porque si no, tienes una mala calificación, por así decirlo. Sino porque yo voy buscando también, junto con ayuda de mis papás, pues tener las inteligencias lo más integralmente, ¿no? Claro, así que no nada más se trata de desarrollar mucho una inteligencia, sino de emparejar las demás y basarnos en la que más es fuerte para que todas las demás se puedan ir desarrollando. Recuerdo, por ejemplo, ya como último ejemplo de todo esto, que uno de mis hijos no podía aprenderse los niños héroes y la historia, pero como tenía muy desarrollada y es como su pilar la inteligencia musical, bueno, pues su papá se dio a la tarea de descomponer algunas canciones, de cambiarles la letra, algunas canciones de modernas, ¿te acuerdas? Y entonces, en lugar de ser la de Estrellita, ¿dónde estás, no? Era la canción de los niños héroes, ¿no? Hasta para dividir, me acuerdo que le hizo una canción. Así es, entonces, solamente es cuestión de poner un poquito de atención y mucha creatividad para que el aprendizaje de nuestros hijos y el desarrollo integral de nuestros hijos sea algo sencillo y divertido, porque aquí también radican las cosas. Nuestros hijos no deben padecer la educación, sino que debe ser algo natural, algo divertido, algo sano. Y bueno, si logramos tener esto, estamos del otro lado. Y las inteligencias múltiples nos pueden ser de muchísima ayuda. Claro. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente sección, quiero leer algunos comentarios, saludar y bendecir a Lucía Heredia, gracias por acompañarnos. Esmeralda Segoviano, amiga, gracias por acompañarnos. Sara Palomar me dice, gracias, muy amable, me voy a poner en contacto, te espero, claro que sí, yo soy Silvia del Valle y te repito mi número, 55 49 44 24 51. Estaré feliz de poder estar en contacto contigo. Claudia Marisol Delgadillo, gracias por el programa, abre un panorama para saber cómo ayudarles a mis 5 hijos. Saludos. Dice saludos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Pues qué bueno, Claudia, ojalá que te sea de utilidad. Ese es el objetivo de tu programa Tips de una mamá de 5 hijos, porque es muy difícil educar a un hijo si no tenemos claras estas ayudas que ahora son tan ideales, ¿no? Porque claro, ya nos podemos dar cuenta que el que no es brillante en las matemáticas y en el español, bueno, pues tendrá otros puntos donde podemos apuntalar su aprendizaje y ¿por qué no pensar y darles la oportunidad que sean grandes pintores, músicos, periodistas, etcétera, ¿no? No tienen todos que ser matemáticos, contadores, médicos, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, pues ojalá que sea de utilidad. Norma Ramírez, hola, saludos y bendiciones. Qué bueno que están con nosotros. Pues este ha sido un programa muy ágil. Yo quisiera pasar a la sección de bella por dentro y por fuera, porque si no tenemos claro nosotros que también debemos formarnos como papás y que estamos en un proceso constante de formación y de desarrollo, estaremos perdidos. El que se vuelve experto
pierde toda capacidad de aprender y se queda estancado. Así que vamos a ver qué virtud vamos a hacer vida el día de hoy para compartir con nuestros hijos. La virtud del día de hoy es la perseverancia. Y esta virtud nos ayuda a ser constantes en las vivencias de las demás virtudes. Nos alcanza los frutos que ellas nos traen. La perseverancia es como el caballito así, que va constante. Es otra virtud, por eso también es necesario trabajar en ella. Si nuestros hijos comienzan algo y no lo terminan, no son perseverantes. Por eso nosotros debemos educarlos con el ejemplo y que ellos vean que si comenzamos algo, lo terminamos. Que si abrimos un cajón, lo cerramos. Que si ponemos algo en un lugar y no es su lugar, lo llevamos a su lugar. La perseverancia es necesaria para conseguir las metas a lo largo de la vida. ¿No crees? Claro, y aplicándolo al tema de las inteligencias múltiples, sobre todo, bueno, a los hijos en la parte de a lo mejor no eres... La inteligencia que menos predominante tienes es la... Lógica matemática. Entonces, que sean perseverantes en que es la parte que más tienen que trabajar para poder dominar, pero que no se rindan porque a la primera no pueden. No salió, claro. Va de la mano de la tenacidad, tener cuidado de no llegar a la terquedad, ¿verdad? Pero la perseverancia nos ayuda a ser constantes. Si no tenemos esta virtud nosotros como papás, pues hay que empezar a ejercitarla. Una virtud es un hábito bueno que se lleva a la vida, ¿verdad? Y que se lleva a la práctica y se vuelve virtud. Así que ojalá que también nosotros estemos dispuestos a seguir creciendo como personas. Y cuidado, porque también es interesante darnos cuenta qué inteligencia tenemos nosotros desarrollada, para de ahí agarrarnos y poder poner en práctica todas estas virtudes. Y también, ¿por qué no pensarlo? Trabajar en nuestras debilidades, porque la persona que ya no quiere trabajar para ser mejor se queda estancada en la vida, y la verdad es que es muy triste ver personas así, ¿no crees? Claro, y yo creo que es importantísimo que los papás conozcan sus inteligencias predominantes. ¿Por qué? Porque entonces, incluso en la parte de la tarea, no es lo mismo que un lógico matemático le explique a otro lógico matemático que le intente explicar a un músico. Entonces, obviamente los papás no pueden tener todas las inteligencias predominantes que tienen predominantes los hijos, pero sí hay unas que se asemejan más a las otras. Así es. Entonces, la empatía nos puede ayudar muchísimo, y si nosotros nos conocemos también, es más fácil hacer esta estrategia y decir, bueno, yo voy a apuntalar y voy a apoyar a mis hijos en la parte de, no sé, del dibujo, de la inteligencia espacial, y mi esposo, que tiene la inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, que se encargue de eso. Así no nos daremos de topes contra la pared y terminaremos, o sea, si lo hacemos, si queremos hacer lo que no podemos, terminaremos con los pelos de punta, llorando, gritando, y nuestros hijos no nos van a entender y nosotros sentiremos pues que no nos hacen caso. Por esto es bien importante tener también nosotros claras qué inteligencias tenemos más desarrolladas. Oye, simple y sencillamente lo que nos pasa a mi hermana más chica y a mí. Yo entiendo las cosas como lógica matemática, y ella es más espacial, entonces... ¿Y musical? Entonces mi papá, que es más lógico matemático, si me explica a mí, le entiendo perfecto, pero si le intenta explicar a ella, ella se desespera. En cambio, si mi mamá se lo explica más espacialmente, lo entiende perfecto. Y logramos ser un gran equipo. Así nadie se desgasta, nadie pelea, nadie llora, y por el contrario logramos potencializar este esfuerzo de educación de los hijos. Será más grato, será más placentero y será algo divertido, que lejos de ser una carga, será un placer para nuestros hijos aprender. Y esto es lo que debemos buscar, que ellos aprendan a aprender y que les guste aprender, que no tengan que aprender porque eso es lo que toca, sino que tengan ese deseo de aprender más y de desarrollar pues todas las capacidades que Dios les ha dado, porque
La verdad es que Dios nos ha dado muchísimas capacidades y solo es cuestión de ponernos a trabajar en ellas. Bueno, pues el tiempo se nos va acabando, pero antes de pasar a nuestro resumen, quiero leer algunos comentarios. Norma Ramírez nos dice, ¿me podría decir el nombre del libro? Claro que sí, se llama Inteligencias Múltiples de Garner. Garner es el autor, ojalá que lo puedan encontrar. Yo voy a ver si lo encuentro en Amazon o en alguna liga así para que se los mande quien lo necesite y puedan ver por lo menos la pantalla, la portada del libro para que lo puedan buscar. Miriam G. Fernández Cid, hola, bendiciones, gracias por acompañarnos. Bueno, Glenis me decía que si podíamos repetir el libro, ya lo repetimos. Hay muchos otros libros sobre inteligencias múltiples, pero el que más me ha gustado es el de Garner. La verdad es que es fácil, sencillo y bueno, pues también por ahí tengo un artículo que si quieren les hago llegar. Yo lo escribí hace algún tiempo, está un poquito más detallado cada una de las inteligencias y si me mandan por ahí algún mensajito pidiéndome a mi WhatsApp 55 49 44 24 51 me ponen su nombre primero que nada, ¿verdad? Porque si no tengo el nombre de ustedes no voy a mandar mensaje. Me ponen su nombre, hola, soy fulanita, vi tu programa y me interesa el artículo sobre las inteligencias múltiples. Por supuesto que les haré llegar este artículo que tiene un poquito más detallada cada una de las inteligencias. Bueno, pues este programa ha sido como muy dinámico. Me encantaría poder hablar un poco más de todo esto. Creo que es un tema que puede dar para mucho más. Claro. Pero yo creo que si nos quedamos con ese gusanito, con esa curiosidad de qué son las inteligencias múltiples y de que me pueden servir para educar mejor y más fácil a nuestros hijos, pues con eso me quedo tranquila y me quedo por bien servida. Un querido amigo, un señor obispo, don Juan Manuel Mancilla, obispo de Texcoco, me decía, bueno, como director espiritual en algún momento le decía yo, bueno, pues no sé si estos programas sean de utilidad, y me dijo, sabiamente me dijo, con una persona que toques para Dios con estos programas es suficiente. Y el día de hoy veo que gracias a Dios, Dios nos ha regalado la bendición de tener muchas personitas que nos estuvieron acompañando. Glenis Pino nos dice, muchas gracias por el tema de hoy, Dios las bendiga, gracias igualmente. Claudia Marisol Delgadillo, ¿puedes repetir el número? Claro que sí, es 55 49 44 24 51, es de México, para nuestras amigas de Venezuela, de Colombia y de todos los lugares que nos están observando que no son aquí México. La LADA, o se le debe poner un 52 1 y luego 55 49 44 24 51. Pues estaré feliz de poder estar en contacto con ustedes, pero antes de despedirnos, ya por último, vámonos al resumen de los tips. ¿Me acompañan? Bueno, pues para lograr identificar cuáles son las inteligencias predominantes en nuestros hijos y ayudar a desarrollarlas mejor, primero, investiga sobre el tema. Despacio, observa a tus hijos. Tercero, identifica el perfil de cada hijo. Cuarto, arma una estrategia personalizada. Y quinto, apoya a tus hijos para desarrollar lo que menos tienen. Bueno, pues estos han sido los tips del día de hoy. Espero que este programa sea de gran utilidad para ustedes. Está preparado con mucho cariño, con mucho amor. La verdad es que estamos siempre pensando qué puede ser de utilidad para que tengamos mejores familias, familias felices, familias unidas. Si tienes algún tema que te interese que toquemos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que nos lo hagas saber, ¿verdad? Porque, bueno, pues nadie nace sabiendo ser padres de familia, y yo creo que nunca estamos tan bien preparados que no necesitemos de algún consejo o recomendación. Recuerda que estos tips no son recetas de cocina, que hay que ponerlos en práctica, pero adaptados a tu familia. Así que ojalá que te des tiempo de volver a ver este programa en floricanto.digital o en Santa María Reina de la Paz Floricanto, y bueno, pues poner en práctica estas sencillas recomendaciones junto con tu esposo, y
si tus hijos ya tienen edad, pues junto con tus hijos. Quiero saludar, bendecir y agradecer a Lupita Venegas, a Esperanza, a Meche, a Fabi, que está en los controles allá en Guadalajara. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, también aquí agradezco a todas las personas que colaboran con nosotros en nuestro equipo, aquí en Floricanto.digital desde la ciudad de Querétaro. Somos sus amigas Silvia del Valle, Silvia Elisa, y estaremos felices de poder estar en contacto con ustedes la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, el miércoles, con más tips de una mamá de 5 hijos. Por último, les agradezco infinitamente que nos permitan entrar en sus hogares y agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí reunidos en su nombre. Y como siempre decimos, que todo sea para la máxima gloria de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.